Lo sentí en lo más profundo de mi ser, en un rincón oscuro del alma, donde las verdades incómodas se esconden, pero no por mucho tiempo. Cuando la puerta de mi casa se cerró tras de mí con un portazo que resonó en cada rincón de mi vida, supe que todo había cambiado. No me lo esperaba ni en mis peores pesadillas. Mi hijo Alejandro, el único ser que había significado todo para mí, me echaba. Como si fuera una extraña, como si no hubiera sido yo quien lo crió, quien sacrificó tanto por él. Me sentí como un objeto viejo e inservible, algo que ya no tenía valor para él. Lo vi en su rostro, ese desprecio disfrazado de preocupación, esa mirada vacía que me atravesó como una flecha envenenada. Mamá, lo siento, pero no tienes dónde quedarte aquí. La situación está muy difícil. Me habló como si no fuera más que una carga, una obligación que ya no podía sostener. Mi corazón se estrujó, y aunque intenté hacerle frente, las palabras no salían. Estaba en shock. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había llegado a perderlo todo, incluso a él? Alejandro, el hijo al que le di todo, me miró con una mezcla de indiferencia y fastidio. Su voz fría y cortante resonaba en mis oídos. No puedo seguir soportando que vivas aquí, mamá. No me malinterpretes, pero la vida está muy complicada. Tienes que irte. Fue como si me arrancara un pedazo del alma, un pedazo que me había sido dado con amor y esperanza. No pude evitar sentir la traición en su tono, la manera en que me trató, como si fuera la culpable de todo lo que le pasaba. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba sucediendo? Me eché a un lado, incapaz de mantenerme en pie. Las lágrimas no vinieron de inmediato. Mi cuerpo estaba paralizado, como si algo dentro de mí hubiera muerto. No supe qué hacer, pero tampoco podía quedarme ahí en ese lugar que alguna vez fue mi hogar, convertido ahora en una prisión. Era mi hijo quien me había echado, y lo que más me dolía era la frialdad con la que lo hacía. La dureza de sus palabras aún retumbaba en mi cabeza. «No te quiero cerca», decía, como si no hubiera compartido tantos años de sacrificio y amor. Como si mi presencia fuera una carga, un peso que no podía más. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que sentí al darme cuenta de que en el fondo yo misma había sido cómplice de esa traición. Había dejado que me tratara así sin levantar la voz, sin cuestionar, sin exigir que me tratara como lo que soy, su madre. Había permitido que el egoísmo y la falta de gratitud se apoderaran de él. ¿En qué momento dejé de ser suficiente para él? ¿En qué momento comencé a ser invisible para el hijo que una vez fue todo para mí? Recuerdo la sensación helada de la puerta cerrándose, el sonido metálico del cerrojo al quedar encerrada fuera de mi propia casa. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie me pidió que me quedara. Me sentí más sola que nunca, más abandonada que cualquier ser humano podría sentirse. En ese momento la realidad me golpeó con fuerza. No tenía nada. Nada más que recuerdos y sueños rotos. Mi vida, que había sido un sacrificio constante, se desmoronaba en un instante. El frío me envolvió y la oscuridad de la calle parecía tragarse todo lo que quedaba de mí. ¿Cómo podía estar aquí en este momento tan humillante? ¿Cómo había permitido que mi hijo me echara a la calle como si fuera una desconocida? La angustia se apoderó de mí. No entendía nada, pero a la vez todo tenía un sentido retorcido, como si fuera el desenlace de una historia que había estado escribiendo sin darme cuenta. La traición no venía de un extraño. Venía de mi propio hijo, el ser al que le entregué mi vida, mi amor y mis esfuerzos. Pero no era solo el hecho de que me hubiera echado. No. Lo que más me dolió fue lo que vino después, esa revelación que no pude haber anticipado. Mientras caminaba por la calle con la mente nublada por el dolor y la confusión,
me di cuenta de algo. Llevaba conmigo un secreto que hasta ahora había guardado celosamente, convencida de que sería mi salvación. Algún día, ese dinero, esa fortuna que había logrado reunir a lo largo de los años, escondida en un viejo baúl bajo el piso de mi casa. Nunca imaginé que un día me vería en la necesidad de recurrir a ello. Pero ahora, con la puerta cerrada y hecha a mis espaldas y mi corazón hecho pedazos, supe que ese dinero era mi única salida. Y también sabía que tarde o temprano, Alejandro descubriría la verdad. Ese dinero había sido mi esfuerzo, mis sacrificios y mi forma de protegerme en caso de que todo fuera a derrumbarse. Nunca imaginé que un día tendría que esconderme a mí misma, guardar mi secreto como un tesoro, mientras mi propio hijo me veía como un estorbo. Si alguna vez decidía usar ese dinero, lo haría a mi manera, sin pedir permiso, sin volver a poner mi vida en manos de nadie. Así comencé, sin saber que lo peor estaba por venir. Sin saber que esta traición, esta humillación, sería solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría para siempre la relación con mi hijo, mi vida y mi destino. Nadie sabía lo que estaba por descubrirse. Nadie sospechaba que Carla Díaz, la madre olvidada, guardaba mucho más que recuerdos rotos. Tenía un plan, y nada ni nadie podría detenerme. La calle estaba fría esa tarde, tanto como mi corazón. Caminar sin rumbo, con la cabeza llena de pensamientos revueltos, era lo único que podía hacer para calmar la tormenta interna. Las lágrimas se habían secado hacía rato, pero el dolor no se iba. La humillación era un peso que no me dejaba respirar, una losa de angustia que aplastaba mi pecho. Ya no sabía qué era peor, el hecho de que mi propio hijo me hubiera echado de su casa, o el vacío que sentía al darme cuenta de lo fácil que me había dejado apartar de su vida. Si hay algo que me quedó claro en ese momento, fue que la gente, cuando se siente presionada, actúa en base a su egoísmo. Mi hijo había tomado una decisión sin pensar en mí, en todo lo que había hecho por él. Y yo no había hecho nada para evitarlo. Me encontraba frente a mi nueva realidad. Una vida solitaria, llena de incertidumbre, como un rincón olvidado, en una ciudad que no me reconocía. Me había mudado a un pequeño apartamento en las afueras, donde el sonido del tráfico no lograba tapar el eco de mis pensamientos. Era un lugar que solo sabía de soledad. No tenía muebles nuevos ni decoraciones elegantes. Solo lo esencial, lo que podía cargar en las cajas que metí en el coche esa mañana. El espacio vacío me reflejaba a mí misma, una mujer que, aunque había dado todo ahora, solo quedaba reducida a un eco de lo que alguna vez fue. ¿Cómo había llegado a ser este punto? ¿Cómo era posible que la madre que crió a su hijo con tanto amor y esfuerzo fuera rechazada tan fácilmente? No tenía respuestas, solo dolor. Las noches eran lo peor. La oscuridad me envolvía, el silencio me aplastaba. En casa de Alejandro la luz siempre estaba encendida hasta tarde. El bullicio de su familia llenaba los pasillos y me sentía ajena a todo eso. Ahora, en este apartamento pequeño, todo era diferente. Solo el tic-tac de mi reloj y el sonido lejano de los coches me acompañaban. Cada rincón de esa casa vacía me recordaba lo que había perdido la familia que pensaba que siempre estaría y pintotaitas a mi lado. Sin embargo, no todo era tan sombrío. El dinero, ese maldito dinero que había guardado celosamente durante tantos años como un seguro contra cualquier tormenta. En esos días de soledad era lo único que me mantenía cuerda. Lo había hecho todo para protegerme, para no depender de nadie. Cuando mi esposo murió, yo me encargué de todo del trabajo de la casa de Alejandro. Lo crié sola, sin quejarme, porque era mi deber como madre.
Pero nunca imaginé que algún día ese mismo hijo, al que tanto le di, me echaría de su vida sin pensarlo 2 veces. No pude evitar pensar en ello, en lo que había hecho para llegar a tener esa fortuna. No era una millonaria, ni mucho menos, pero mi habilidad para invertir, para ahorrar, para saber cuándo dar un paso y cuándo quedarme quieta, me había dado lo que necesitaba. Lo que guardaba bajo el suelo de mi casa no era solo dinero, era el reflejo de mi esfuerzo, de años de sacrificios. Y aunque no lo había dicho en voz alta, sabía que algún día podría usarlo. Nunca imaginé que lo necesitaría tan pronto. Pero ahora, mientras me sentaba sola en esa casa vacía, las dudas comenzaban a invadirme. ¿Cómo podría usar ese dinero? Era mi momento para reclamar lo que era mío. Alejandro no sabía nada de ello y jamás se le ocurrió preguntar. Pero lo veía cómo su vida iba de mal en peor, cómo su esposa le presionaba para conseguir dinero. Y algo dentro de mí comenzó a hacer clic. La idea de usarlo, de tomar las riendas de mi vida de una vez por todas, me era tentadora. Sin embargo, una pequeña voz me decía que no debía hacerlo. No debía ser yo quien interfiriera. Tenía que dejar que él resolviera sus problemas, que aprendiera a valerse por sí mismo, como yo había hecho toda mi vida. No podía seguir siendo la solución a sus problemas. No podía seguir siendo la madre que todo lo soluciona, que todo lo perdona. En los días que siguieron, mis pensamientos se tornaron más oscuros. Alejandro empezó a llamarme ya no con esa actitud fría de antes, sino con un tono más conciliador, como si quisiera reparar el daño. Mamá, sé que te he fallado, pero las cosas están difíciles. Te necesito aquí. No pude evitar sentir una punzada en el corazón, pero también sabía que esa llamada no era por amor, sino por necesidad. Su esposa ya no soportaba las deudas y sabía que yo era su última esperanza. De alguna manera me sentía como una víctima más de su egoísmo. Ya no podía confiar en sus palabras, no podía creer en sus promesas. Lo peor llegó cuando me invitó a su casa, me pidió que volviera. Quiero que estés con nosotros, mamá. Sé que te hice mal, pero podemos arreglar todo. El dolor me recorrió de nuevo porque sabía lo que realmente quería. Sabía que no era mi presencia lo que él deseaba, sino mi dinero, mi estabilidad, mi capacidad de darle lo que necesitaba, sin preguntarle nada. Eso me dolió más que su rechazo inicial. Cuando llegué a su casa, el ambiente era frío. Los muebles estaban casi vacíos, las paredes sin adornos y la atmósfera tensa. No era el hogar que había conocido. La mujer que había estado al lado de Alejandro, su esposa, me miraba con una mezcla de desdén y paciencia, como si me estuviera midiendo, calculando cuánto de lo que tenía aún podía ofrecerles. Vi en sus ojos el mismo brillo de necesidad que en los ojos de mi hijo. Fue entonces cuando entendí que mi sacrificio no valía nada para ellos. Mi amor, mis esfuerzos, mi dinero, todo era solo una moneda de cambio, un instrumento que usarían cuando ya no tuvieran más opciones. Y de repente me di cuenta de lo que debía seguir. No podía seguir siendo la fuente de su salvación. Tenía que ser yo quien tomara el control, quien decidiera qué hacer con mi vida. No podía seguir jugando el papel de la madre sufrida, la que todo lo aguanta. Mi tiempo había llegado. El dinero, mi seguro de vida, lo tenía bajo mis pies, pero debía decidir si lo usaría para salvarme, o si finalmente dejaría que la vida me diera la oportunidad de ser libre. No sabía aún cómo, pero esa tarde, mientras miraba la casa vacía y escuchaba las palabras de Alejandro, supe que la lucha apenas comenzaba y no estaba dispuesta a perderla. Nunca imaginé que el destino tan caprichoso y cruel se tomaría tantas libertades conmigo.
Pensé que el peor dolor que sentiría sería el de ser rechazada por mi propio hijo, pero me equivocaba. La traición no solo llega en el momento más inesperado, sino que se disfraza de arrepentimiento, de palabras dulces que parecen querer sanar lo que ya está roto. Me había convencido, al menos en parte, de que Alejandro realmente sentía remordimiento. Su llamada tan desesperada, sus palabras tan suavemente formuladas, me hicieron creer que había algo de verdad en su arrepentimiento. Aún no me explico cómo pude ser tan ingenua. La misma persona que me echó de su vida me estaba invitando a regresar, como si todo hubiera sido un mal sueño. «Vuelve, mamá, te necesitamos», dijo por teléfono, y aunque no quise admitirlo, la duda me asaltó. ¿Realmente lo necesitaban? ¿O era solo otro intento de manipulación? Al llegar la casa seguía igual de vacía, igual de fría. La puerta se cerró tras de mí con un crujido, como si me estuviera invitando a quedarme, pero también a no olvidar el precio que había tenido que pagar para volver. Alejandro estaba en el salón sentado en el sofá con una expresión de alivio en el rostro. Pero sus ojos, esos ojos que tanto habías amado, ahora me parecían vacíos distantes. «Mamá, siento mucho lo que hice. Te fallé, te fallamos. ¿Sabes que lo que pasó fue por culpa de la situación, por las presiones?» Su voz sonaba sincera, pero algo en él no cuadraba. Las palabras no coincidían con el tono en su voz, ni con el brillo en sus ojos. Quería creerlo. Por un instante casi lo creí, pero algo en mi interior, algo mucho más profundo, me decía que no debía. Me había fallado demasiado. Pero no solo él, también yo misma. Había dejado que me tratara de esa manera, había permitido que me humillara. Ahora, en este momento de supuesta reconciliación, el dolor volvió a invadirme como un torrente imparable. Me senté en el sillón mirando el lugar que había sido mío. Mis recuerdos flotaban por la habitación como fantasmas, como ecos de tiempos mejores. Pero ahora todo era diferente. La casa estaba más vacía que nunca, como si la misma ausencia que sentía en mi pecho se reflejara en esos muros desnudos. «No sé si puedo perdonarte, Alejandro», respondí, mi voz temblando, pero firme. No podía seguir siendo la mujer que siempre perdona a la madre, que todo lo acepta, la que siempre está dispuesta a seguir sacrificándose. Me había dado cuenta de que si seguía ese camino, nunca sería libre. Alejandro me miró, y su expresión cambió de súplica a algo más calculador. La verdad comenzó a hacerse evidente ante mis ojos. No era la reconciliación lo que buscaba. No era mi perdón lo que necesitaba. «Mamá, lo que pasa es que las cosas están difíciles. La empresa, las deudas... Tú sabes cómo están las cosas. Y bueno, necesito tu ayuda. Sé que tienes algo guardado, sé que tienes dinero. Y ahora es cuando más lo necesitamos». Me congelé. La mentira era evidente ahora. No me había llamado por amor ni por arrepentimiento. Me había llamado porque necesitaba mi dinero. Como siempre, Alejandro veía todo como una transacción. Yo era la fuente de sus soluciones, su salvación, cuando las cosas se ponían feas. Ese era el trato, él tenía problemas, y yo debía solucionarlos. Lo había hecho toda su vida, lo había hecho por él desde que nació. Pero ya no podía seguir siendo su salida fácil. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cabeza estaba fría. Aquello no era lo que yo había imaginado. Cuando había oído su llamada, cuando lo vi tan dispuesto a hacer todo lo posible para que volviera, pensé que quizá por fin se había dado cuenta de su error. Pensé que tal vez por fin vería en mí no solo a su madre, sino a una persona digna de ser respetada. Pero todo eso era solo una fachada. «Lo siento, Alejandro», dije respirando profundamente. «Ya no soy tu solución. Ya no soy la que siempre se sacrifica, la que pone a todos antes que a sí misma. El dinero que guardé
el que tanto te preocupa, es mío. Y ahora es mi tiempo. No soy tu banco. No soy tu salvavidas. El silencio se hizo pesado en la habitación. Sus ojos, antes llenos de esperanza, se llenaron ahora de furia. Pude ver cómo su fachada de arrepentimiento se rompía, cómo la verdad comenzaba a asomar. La incomodidad me envolvía, pero ya no me importaba. Sabía que lo que acababa de decir era lo que debía decir, lo que necesitaba decir. Así que eso es todo. ¿Me vas a dejar en la ruina por tu egoísmo?, preguntó con voz cortante, pero lo que más me sorprendió fue la rabia que había en su tono. No era la indignación de alguien que ha sido rechazado, sino la ira de alguien que se siente derrotado, que ya no puede manipular a la persona que siempre tuvo bajo su control. Me quedé en silencio. No sabía qué decir, pero al mismo tiempo ya no importaba. La verdad había salido a la luz. Mi hijo ya no era ese niño al que había criado con amor. Se había convertido en alguien que me veía como una fuente inagotable de recursos, y eso de alguna manera me hacía sentir tan vacía como esa casa. Tienes razón, respondí finalmente en un susurro. Ya no soy la misma. Y en ese momento supe que la vida por fin me estaba dando la oportunidad de tomar el control. Ya no podía ser la madre sacrificada, la mujer que lo daba todo sin esperar nada a cambio. Ya no podía seguir siendo su sombra, su salvavidas. Necesitaba encontrar mi propio camino por fin. Alejandro salió del salón furioso y su figura desapareció detrás de la puerta. Pero yo no me moví. No me sentí débil ni derrotada. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía respirar, que podía ser algo más que la madre que se arrastraba detrás de su hijo. Ya no era la mujer que siempre ponía a los demás primero. Ahora era Carla Díaz, una mujer que, por fin, había aprendido a poner sus propios deseos y necesidades en primer lugar. Me levanté esa mañana con la cabeza llena de pensamientos oscuros. El sol apenas asomaba por la ventana y la luz tenue no alcanzaba a disipar la pesadez que sentía en el aire. Había algo en el ambiente que me oprimía el pecho, algo que no podía identificar, pero que sabía que me estaba arrastrando a una realidad de la que ya no podía escapar. La decisión que había tomado el día anterior seguía rondando en mi mente, pero ya no había vuelta atrás. Alejandro no podía seguir manejando mi vida a su antojo. Me lo había dicho claro. No era su solución. Y era hora de que él lo aprendiera por las malas. No me sorprendió cuando esa tarde Alejandro volvió a llamarme. Lo supe de inmediato. Había llegado el momento del enfrentamiento final y no lo iba a dejar escapar. Ya no estaba dispuesta a ser la mujer que cede, la madre que perdona todo, la que nunca exige nada. La mujer que estaba al otro lado del teléfono ya no era la misma que había sido antes. Mamá, quiero hablar contigo. Necesito explicarte lo que está pasando. Su voz sonaba diferente, forzada, como si estuviera buscando palabras que pudieran calmar la tormenta que ya había desatado. Pero yo no estaba dispuesta a escuchar más mentiras. Colgué el teléfono sin decir una palabra. No quería escuchar lo que tenía para ofrecerme. Me quedé mirando el teléfono por un largo rato, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Todo lo que había dado, todo lo que había soportado, todo lo que había callado, me lo había arrebatado en un par de palabras. Te necesito, mamá. Se había convertido en necesito tu dinero, mamá. Y me había usado como un salvavidas, una especie de seguro de vida que se activa solo cuando todo lo demás falla. Pero esa mañana decidí que ya no iba a ser parte de su juego. No lo iba a permitir más. Recuerdo que salí a caminar por la ciudad para despejar mi mente.
Las calles estaban llenas de gente, pero me sentía completamente sola, como si el mundo me hubiera dejado atrás. Vi a madres y padres con sus hijos sonriendo, hablando, compartiendo momentos. Me pregunté si alguna vez había experimentado algo tan auténtico, si alguna vez mi relación con Alejandro había sido tan genuina, o si siempre había estado construida sobre una base de sacrificios y expectativas no correspondidas. En el parque me senté en una banca vacía rodeada de árboles que comenzaban a cambiar de color con la llegada del otoño. Me tomé un momento para respirar profundamente, para poner en orden lo que había sucedido. El dolor, esa sensación profunda de traición, seguía doliendo, pero ahora ya no me quebraba. Al contrario, me fortalecía. Cuando regresé a casa no era la misma mujer que había salido esa mañana. La decisión estaba tomada, no iba a dar un paso atrás. Me armé de valor, de esa fuerza interna que nunca supe que tenía, y tomé una decisión que cambiaría todo. No era solo una cuestión de dinero. No, eso era lo de menos. Lo que importaba era el principio, mi dignidad, el respeto por mí misma. Ya no podía seguir siendo la mujer que se arrastraba detrás de su hijo, la que siempre estaba dispuesta a perdonarlo. Alejandro no merecía mi perdón, no hasta que demostrara que había aprendido lo que significaba sacrificarse de verdad. Cuando él apareció en mi puerta, ya no era la misma. Vi cómo su rostro se iluminó al verme. Pensó que todo volvería a ser como antes. Pensó que con una disculpa más, con una promesa vacía, todo estaría arreglado. Pero no iba a ser así. Mamá, lo siento tanto. Lo que te hice no tiene perdón. Pero por favor, te necesito. Las cosas no van bien y yo... Dijo sus palabras entrecortadas, su mirada triste. Me senté frente a él sin mostrar ninguna emoción. Su cara de arrepentimiento no me conmovía. Ya no podía creer en sus palabras. El Alejandro que tenía delante ya no era el hijo que había criado. Era un hombre que me veía solo como una solución a sus problemas. Ya basta. Alejandro le interrumpí alzando la voz, pero con la calma de quien finalmente toma control de su vida. Ya no quiero que me hables así. No soy tu salvavidas. Yo no soy la que tiene que solucionar tus problemas una y otra vez. El dinero que tienes en mente no es mío para que lo uses como quieras. Su rostro se descompuso. Vi cómo la rabia le salía por los poros, pero también el miedo. El miedo de perder lo que siempre había dado por sentado. Había creído que yo siempre estaría allí dispuesta a darle lo que necesitaba. Pero eso ya no era así. ¿Entonces vas a dejarme en la calle? ¿Vas a hacer esto por tu egoísmo? Me miró con ojos furiosos buscando en mis ojos alguna señal de debilidad, alguna rendición, algo que le permitiera seguir manipulándome. Pero yo no cedí. No me dejé impresionar por su enojo. Ya no podía permitir que mi vida girara alrededor de las necesidades de los demás. Había llegado el momento de ser fuerte, de ser la mujer que siempre había sido capaz de sacar adelante, todo por sí misma, sin esperar nada de nadie. No voy a dejar que sigas utilizándome, Alejandro. No voy a seguir siendo tu fuente de soluciones. Me he sacrificado demasiado por ti y lo he hecho con amor. Pero ahora el que tiene que cambiar eres tú. No puedo ser tu muleta. Ya no lo soy. El silencio que siguió fue insoportable. Podía ver cómo la furia crecía en su interior, pero también vi algo más, una chispa de reconocimiento, de comprensión. Alejandro no lo admitió en voz alta, pero sabía que había cruzado una línea y que ya no podía volver atrás. Te has equivocado, le dije poniéndome de pie y mirando fijamente a los ojos. Y este es el momento en el que aprendes lo que es realmente importante. La vida no se trata solo de tomar y tomar. Hay que dar algo también.
Y tú, Alejandro, nunca lo has hecho. Con esas palabras me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. No miré atrás. No lo necesité. El eco de mis palabras resonó en mis oídos mientras me alejaba. No sabía lo que el futuro me depararía, pero una cosa tenía clara: no iba a seguir viviendo para los demás. Mi vida me pertenecía a mí y no iba a dejar que nadie más la destruyera. Esa noche, mientras me acostaba por primera vez en mucho tiempo, pude dormir tranquila. Sin remordimientos, sin dudas. Había hecho lo correcto. Y por primera vez en muchos años sentí que estaba tomando las riendas de mi destino. El sonido del teléfono me sacó de mi letargo. Había pasado una semana desde aquella conversación, desde que Alejandro había irrumpido en mi vida una vez más, intentando manipularme, pidiéndome lo que me había quitado con tanta facilidad: mi dignidad. Durante esos días estuve tan sumida en la revelación de lo que estaba sucediendo que casi había olvidado quién era realmente. No me di cuenta de cuánto me había olvidado de mí misma hasta que ya no tuve que complacer a nadie más. El teléfono seguía sonando insistente, como si me llamara desde otro mundo, uno en el que ya no pertenecía. «Hola, mamá», dijo la voz de Alejandro al otro lado de la línea, quebrada, falsa como siempre. No supe si lo que sentí fue miedo, ira o una mezcla de ambas cosas, pero sabía que algo estaba por suceder. Lo sentí en los huesos. «Mamá, estoy en problemas. Tú sabes cómo son las cosas. Las deudas, los abogados. Necesito que me ayudes». Ya no me importaba. Su voz, que antes me desgarraba, ya no me tocaba. Lo entendí en ese momento: era un hombre que había caído en su propio juego. Un hombre que pensaba que podía usarme para salir de sus problemas. Un hombre que, por mucho que me lo pidiera, ya no tenía poder sobre mí. Sin embargo, una parte de mí quería darle una lección. Quería enseñarle lo que había significado para mí todo este tiempo, cómo había soportado su peso, su indiferencia, su manipulación. Quería que supiera que ya no era su marioneta, que la vida ya no me debía nada. «Alejandro», dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «sabes que ya no puedo ayudarte. Ya no tengo nada que ofrecerte». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Podía imaginar su rostro, esa mezcla de sorpresa y desesperación, pero ya no me importaba. No iba a ceder. No iba a ser más su fuente de ayuda. Como que no preguntó, casi en un susurro: «Tú sabes que no tengo otra salida». Su tono de súplica ya no me afectaba. Lo que más me sorprendió fue lo que sucedió después. En vez de seguir suplicando como lo había hecho tantas veces antes, su voz cambió. Se volvió fría, calculadora. «Mamá, ya sé lo que hiciste. Sé que tienes ese dinero guardado. No soy estúpido. Es tu última oportunidad para ayudarme, o todo se va a ir al traste». La sangre me hirvió. Esa revelación me golpeó como un martillo. Mi hijo sabía, todo sabía sobre el dinero que había guardado. Me había estado manipulando desde el principio, y yo, tan ciega como siempre, no me había dado cuenta. El dinero ya no era solo la moneda de cambio, ya no era solo un préstamo temporal. Mi hijo quería controlarlo todo, y ahora quería que yo le entregara lo que había sido mi único refugio, mi única fuente de seguridad. Pero ya no iba a ceder. Ya no. «Lo siento, Alejandro», dije, pero esta vez sin titubear. «Esa es la última vez que me pides algo. El dinero que guardé no es para ti. No es para salvarte de tus decisiones. No más». El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar mi respiración, mi corazón latiendo fuerte en mis oídos. Sabía que en ese momento había dado el golpe final. Ya no era la mujer que se arrastraba por su hijo. Ya no era la víctima de su manipulación. Había despertado. «¿Cómo puedes hacerme esto?». Su voz, ahora temblorosa, me decía que había perdido la batalla.
pero su indignación no me conmovió. Por fin entendí algo: nunca había sido un hijo, solo una carga que me había sido impuesta, pero que ahora yo estaba decidida a soltar. Era el momento de la venganza. No de una venganza cruel, sino de una venganza silenciosa, firme, la que llega cuando menos lo esperas, la que destruye al enemigo sin levantar un solo dedo, solo con la fuerza de la verdad. ¿Sabes qué, Alejandro?, continué con una voz tranquila, serena. No soy tu caja fuerte. No soy tu camino hacia la solución. Nunca lo fui. Y ahora lo que yo haga con mi dinero no es asunto tuyo. No lo es. Yo soy quien decido cómo vivir mi vida. Y a partir de ahora, tú también tendrás que decidir cómo vivir la tuya, sin depender de los demás. Una parte de mí esperaba su arrepentimiento, su regreso a la sinceridad, pero eso no ocurrió. En lugar de eso, sentí que algo dentro de él se rompía. La mentira que había estado construyendo sobre su madre se derrumbó y con ella la imagen que tenía de mí. Ahora ya no era la mujer que lo había sacado adelante, la mujer que todo lo sacrificaba por él. Era una mujer que había decidido no ser más una víctima. Aquel día colgué el teléfono por última vez. Alejandro finalmente había perdido la oportunidad de usarme. Ya no sería más su marioneta, la víctima fácil, la que siempre cedía. Esa parte de mí había muerto, había quedado atrás. Mi venganza no estaba en darle una lección directa, sino en liberarme de la mentira, en ser yo misma, sin más ataduras, sin depender de lo que otros esperaban de mí. Esa noche, cuando me acosté, sentí por primera vez una paz profunda. No por lo que había dicho, sino por lo que había dejado de hacer. No había nada más que pudiera esperar de él, ni de nadie. Había llegado el momento de vivir para mí misma, de seguir adelante, de caminar con la cabeza en alto. Lo que Alejandro no entendió, lo que nunca entendería, es que la verdadera venganza no está en la destrucción del otro, sino en la reconstrucción de uno mismo. Yo no era su víctima, y nunca lo había sido. Pero ahora él sería el que tendría que lidiar con las consecuencias de sus propios errores. El karma siempre llega, y lo que él no sabía era que al final, la justicia no dependía de mí. La vida siempre encuentra la manera de devolver lo que se da, y lo que él me había dado a mí era el rechazo, la manipulación, la mentira. Y eso tarde o temprano regresaría a él, más fuerte de lo que nunca imaginó. Pero ya no me importaba. Mi batalla había terminado.